Hacía un montón de tiempo que no hacía vídeos porque es que yo tengo un problema, que es que cuando hago estos vídeos al año siguiente los veo y me doy vergüenza, entonces los borro. Lo gracioso es que el vídeo va de eso, además de la subjetividad en el cine, el uso del color y mi visión sobre todo esto. Este vídeo no era para un vídeo. Mi profesora de filosofía me propuso dar una clase y esta es la clase que di el día de filosofía. Bueno, la di 2 veces y las 2 veces la gente me hizo caso y fue súper guay. Aquí no podéis interactuar conmigo en directo, pero siempre que vemos películas de niños, tío, ya la caga. Siempre que vemos películas de animación pensamos que son de niños, pero realmente, o sea, tienen un trasfondo detrás, un mensaje y una historia que se puede coger y rascar y rascar y rascar increíble. Son películas de animación. Sí, pero que sea de animación no quiere decir que sean películas de niños. Y un claro ejemplo de esto es Pixar. O sea, los niños rozan lo que puede tener una historia de Pixar. Una de esas películas que tiene un gran trasfondo y que por cierto son de mis favoritas es WALL-E. Wow. Peli de WALL-E que es del 2008. Cuando compré esta carátula, o sea, venía con unas semillas que era para plantar unas plantas. En plan, esto como de curiosidad porque es que era mega guay. Nos estamos cargando el mundo. Cuando vemos esta escena de WALL-E sí que es verdad que vemos que es un robot y que su función es la limpieza y todo este rollo. Por cierto, el inicio de la peli es que me parece brutal. Pero justo en el momento en que coge el plato, se fija en él y lo compara con el sol, porque hay un reflejo, vemos que ya tiene inquietudes, que tiene gustos y que no es un robot normal. O sea, ya deja de ser un robot porque tiene sentimientos. Cuando llega a la nave lo que podemos ver es que la gente está metida en la pantalla. O sea, esa es su realidad, es lo único que ven. Robot, aquí. Esta frase marca completamente lo que os voy a decir. By and large, todo lo que necesita para ser feliz. Hoy su bienestar es nuestra prioridad. O sea, esta sociedad se basa en la comodidad, se mueve por el placer, o sea, lo que les gusta. Lo único que han aprendido durante toda su vida es estar ahí, o sea, es lo que conocen, lo que saben y lo que les enseña ese sistema. Y la compañía de By and Large, la frase que repite constantemente es todo lo que necesitas para ser feliz. Si comparamos a By and Large con las cosas que tenemos hoy en día, veas en Netflix, Google, el Corte Inglés, Starbucks, Instagram, Apple, Zara, WhatsApp, el banco, lo que sea, nos recuerda, tenemos todo en el mismo sitio. Internet es maravilloso. Ahora mismo con solo coger el móvil y buscar en Google tenemos un montón de información, por no decir prácticamente toda. En la serie de Black Mirror, que ya la he recomendado 1000 veces y que la tengo aquí, habla de esto súper bien. O sea, la serie de Black Mirror no trata de los humanos, que vamos a ser tontos cuando haya más tecnología. Somos tontos desde que fuimos humanos. O sea, la serie de Black Mirror lo que trata es de lo tontos que vamos a seguir siendo, incluso con un montón de medidas de tecnología. Un ejemplo de esto es el capítulo de Nosedive. Me parece un capítulo bestial. O sea, la crítica social de las redes sociales y de todo esto, de que solo nos movemos por popularidad. Y aquí es donde entra la parte filosófica, el mito de la caverna. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo cómo la vida nos encadena mirando hacia una pared de una cueva, desde que nacemos, y cómo las sombras que vemos reflejadas en la pared componen nuestra realidad. Son unos hombres que hacen unas sombras que se proyectan desde el fuego hasta la pared, y los hombres que están encadenados de pies y manos que miran a la pared es su propia realidad. En esta escena de WALL-E donde este hombre quería dejar el vaso que aparecía el robot y lo dejaba, ve que no aparece, entonces se cae. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? Como los de antes. Te lo digo yo porque ya he pasado por... ¿Qué es esto? El hombre este flipa porque no entiende absolutamente nada. Entonces dices tú, soy WALL-E y tal, yo soy John. Bueno, es que me sé la peli de memoria, ¿vale? Pues aquí mi pregunta, ¿vivimos actualmente en una caverna? Sí que es verdad que tenemos toda la información en el móvil y que haciendo así ya entramos en Google. No, espérate, vale. O sea, tenemos tanto alcance de información que ya no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Y lo que nos enseñan o no para ocultarnos lo que hay detrás. O sea, darle importancia a unas cosas para otras que están pasando debajo, no verlas, o que la gente que no indaga mucho no se mete a ver eso. Todo esto se relaciona con redes sociales, internet, noticias. Hay una película que se llama Canino, que es de Yorgos Lanthimos. Si la habéis visto, enhorabuena. O sea, esta película va sobre una familia en la que los padres educan a sus hijos, unos hijos que no han salido nunca de la parcela de la casa. Atentos a esta frase. Mamá, ¿tienes zombie? Ποιος την είπε αυτή τη λέξη? Ζόμπι είναι τα μικρά κίτρινα λουλούδια. Βρήκα 2 ζόμπι μικρά!
O sea, la realidad que han vivido los hijos ha sido la casa durante toda su vida. Aquí cuando dice mamá que es un zombie, la madre le dice que es una flor. Entonces el niño cuando ve la flor dice, ah, un zombie. O sea, es gracioso, pero es que si miráis el trasfondo es horrible. La única fuente de conocimiento que han tenido son sus padres. Y si los padres les limitan solo a unas cosas, el mito de la caverna. Es que esta película me parece brutal por ese tema que trata. Entonces el desconocimiento de estas cosas puede llegar a que no sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces según cómo nos educan vemos cuando una cosa está bien, cuando una cosa está mal, según la visión propia de cada uno. Aquí es donde entra la subjetividad. Igual que asociamos el bien a unas cosas y el mal a otras. Desde sonidos hasta imágenes. También hay que saber ver cuando una cosa creemos que está bien y otra cuando está mal y en realidad es al revés. Eso es súper subjetivo, pero a eso voy. La técnica de Ludovico. Esto es una cosa que aparece en la peli de la Naranja Mecánica, ¿vale? Es ficción, no se hace, pero os tengo que poner esta imagen para que lo entendáis. Consiste en una terapia ficticia de aversión asistida mediante drogas, donde se expone obligatoriamente al paciente ante imágenes violentas durante largos periodos de tiempo, mientras este está bajo los efectos de las drogas. La finalidad de esta técnica es acostumbrar al sujeto, o sea, al paciente, estoy hablando aquí súper como si fuera un médico, ¿vale? Es exponer a esa persona a unas imágenes para asociarlas con el dolor a algo malo y lo bueno con algo bueno, al no sufrimiento. Eso es una práctica que no se hace, ¿vale? Aparece en la película de La Naranja Mecánica, que por cierto os recomiendo un montón, que es de mi amigo, el señor Kubrick. A ver si por aquí hay alguna foto. Fue después de 2001, ¿no? Sí, mírala. Esta peli también trata un poco sobre esto, de los límites de la educación, entre saber diferenciar el bien y el mal, según cómo nos hemos educado. Y si indagáis sobre ella vais a flipar. Aquí hay fotos del rodaje y tal, os estoy haciendo la promo, ¿vale? Bueno, y ahora pasamos a hablar sobre el color. Cuando vemos el color rojo, tendemos a asociarlo, por ejemplo, a la Coca-Cola, a Netflix o a algún partido político. Y eso es un poco la sugestión que tiene el color. Goethe fue el que le dio un significado psicológico y simbólico al color. Retó a la ciencia diciendo que el color tenía un simbolismo y un significado que cada uno veía diferente según su grado psicológico, o sea, la subjetividad. Si buscamos el color rojo en Google, lo primero que nos sale es atracción, fuerza, vigor, deseo, energía, calor y placer. En el azul nos sale libertad, armonía, fuerza, inteligencia, deporte, energía física. Verde, relajante, refrescante, armonía, vida, fertilidad y salud. El amarillo, felicidad, alegría, optimismo y por otra parte, celos, envidia y egoísmo. Esto se contradice, o sea, no podemos asociar el color a una cosa u a otra. Por ejemplo, el rojo dice que es vida y el amarillo también. Entonces es lo que os he dicho, que cada uno lo ve de una forma totalmente diferente. Y ahora aquí es cuando me voy a poner a hablar de cine. Cuando el cine era en blanco y negro, al espectador no se le podía sugestionar como ahora. O sea, sí que se podían hacer más sombras, más contrastes y este tipo de cosas. Pero es que con el color hay un cambio brutal. El color azul se suele asociar con la tristeza, en películas como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte o El Renacido, película que me parece sublime. Por cierto, la fotografía de Manuel Lubezki en El Renacido, bestial. Otro ejemplo clarísimo, Pixar otra vez. En Inside Out, la tristeza es de color azul, la ira es de rojo, el miedo es de morado, la alegría es de amarillo y el asco es de verde. Cuando he dicho antes que el verde era serenidad, armonía, vida, tal. Es todo muy subjetivo. Te voy a decir subjetivo 80 veces en este vídeo. El arte en sí es súper subjetivo. Y ahora es cuando entra otra de mis películas favoritas, que es La La Land. Las leyes del color objetivas escritas que no existen, el La La Land lo deja muchísimo más claro. Durante toda la película vemos a los diferentes personajes cambiar de color. Mia suele ir de azul y Seb suele ir de rojo. Si estos colores se juntan, sale el morado. Y cuando están juntos aparece el color morado. Os dejo aquí arriba un vídeo sobre el color de La La Land que lo explica súper bien. Es que el uso de los colores en esta película es bestial. Si ponéis el mood en la película y la analizáis según los colores, os cuenta tal cual la historia. El amarillo simboliza cambio. Rojo, realidad y responsabilidad. El verde, rechazo. Y el azul, éxito. Ahora aquí es el juego de la sugestión que os he dicho antes. En la intro del Rey León vemos colores vivos, el amanecer, una música como celestial y unos coros que nos da como una sensación de alegría. Luego, si vemos esta escena de la segunda película del Conjuro, es música tensa, son colores más apagados, fríos y lo que es en sí la temática de la película y la atmósfera que nos ha estado metiendo durante todo el rato. Genera miedo y es que da mucho mal rollo. Y si aplicamos estos tonos apagados, este contraste, esta música de tensión a la intro del Rey León, nos quedamos con esto.
O sea, es muy heavy. Si lo hacemos al contrario con la escena de la segunda película del Conjuro... Las 2 veces que he dado esta charla a las claves, la gente estaba descojonando en este trozo, es que es muy gracioso, tío. Y ahora os quería plantear esta idea. Cada uno, según lo que ha vivido, lo que ha experimentado, ve el arte o cualquier cosa de diferente forma. Valorar una película, una canción, una obra de arte objetivamente, sí tiene sus puntos, como la composición, el lenguaje cinematográfico, el desarrollo de producción de una canción. Sí, eso es objetivo. Pero cómo cada uno la ve, le puede gustar más o menos, o sea, eso varía un montón. Entonces, los diferentes premios, como puedan ser los Grammy o los Oscar, no tienen mucha validez. Los Oscar te digan que la mejor película del año pasado fue Green Book, ¿hace a Green Book la mejor película del año pasado? No. La mejor edición se la dieron a Bohemian Rhapsody, cuando la edición de Bohemian Rhapsody da realmente pena, que hasta el propio editor lo ha reconocido, o sea, es que... Pero bueno, la edición de Bohemian Rhapsody está muy bien también porque la dirección fue escasa, entonces la edición lo ha arreglado, ¿eh? Ahí los editores, dando la cara. Esta película tiene un Oscar a mejor fotografía, merecidísimo. Black Panther tiene la mejor banda sonora por tener un Oscar, no. La forma del agua fue la mejor película de 2017 por tener un Oscar. A lo mejor para mí no lo fue, pero para ti sí. También quería hacer un llamamiento a que por favor no hagáis eso de decir esta peli es una mierda cuando no la habéis visto. O sea, todos hemos hecho eso. O sea, ser un poco más críticos y no porque alguien os venda algo como mal os lo cataloguéis como mal. Que tengáis criterio propio, que veáis algo, aunque no tengáis un conocimiento muy amplio, por ejemplo, del cine. O sea, estamos aprendiendo, estoy en ellos, cagando ahí. O sea, con lo que os acabo de contar el vídeo, podéis ser muchísimo más críticos cuando veis algo y analizáis algo. Por eso quería hacer este vídeo, no sé si hacer vídeos de hablar a la cámara, pero es que me parecía mega interesante. Y no iba a acabar sin recomendaros pelis que tengan un trasfondo debajo bestial. La película de Madre, de Darren Aronofsky, quiero que la veáis, que os quedéis muy rayados como me quedé yo cuando la vi, en plan diciendo, ¿qué cojones acabo de ver? Que luego os informéis sobre la película y que flipéis. Canino, que es la que os he mencionado antes, y la película de Al borde del suicidio. Si veo que os ha gustado el vídeo, si le dais like o dislike objetiva o subjetivamente, hablaré más sobre cine porque, tío, me paso el día hablando de cine. O sea, haciendo este vídeo he dejado de ver pelis. Y ver los otros vídeos que tengo, que me da mucho cariño hacerlos. También me habéis dicho que haga vídeos hablando de eso, así que si eso, los hago. Así que hasta luego.